necesidad. Por favor, si fueran tan amables de encender su micrófono a aquella persona que responda para que pueda, y levantar su mano antes de, pues, ¿no? Levantamos la mano, ahí está, no, Miguel Mulaquillo. Ya, levantamos la mano y respondemos, ¿sí? Levantamos la mano y respondemos. Sí, a ver, le falta de algo, la falta de algo que siente el hombre, ¿ya? Ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Exigencias fisiológicas, muy bien. Un deseo o carencia de algo, excelente. Ya, esa es una necesidad, ¿no es cierto? Las necesidades se satisfacen, pues, no a través de una serie de actividades, ¿no? O etapas. ¿Cuáles son las etapas? A ver, ¿cuáles son las etapas de las necesidades humanas? ¿Mm? Etapas, ¿ah? No, no estamos hablando de características. Características no, mi estimado Kevin. Las etapas. La falta de algo, ¿no? La falta de algo o la carencia. Luego de eso, el deseo, ¿no? Luego, ahí está muy bien, el esfuerzo y finalmente la satisfacción. ¿Ok? Muy bien, Will. También podremos reconocer que las necesidades para poder identificarse como tal necesitan cumplir con ciertas características o cualidades, ¿no? Por ejemplo, ilimitadas en número. ¿Qué significa ilimitadas en número? ¿Qué Que podría pueden ser? ser varias, infinitas. Claro, o sea que existen en grandes cantidades y van incrementándose conforme va pasando el tiempo, ¿no? Las necesidades se incrementan conforme va pasando el tiempo, conforme aumenta la población, conforme avanza la tecnología, aumenta las necesidades, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Em, a ver, ah, allá, las necesidades se determinan como limitadas en capacidad. ¿Por qué dicen que son limitadas en capacidad? Porque tenemos un punto donde se satura. Excelente, claro, ¿no? Llega una etapa en donde se saturan las necesidades, ¿no? La ley de la saturación. La ley de Gosen, ¿qué dice? Que a medida que se va satisfaciendo una necesidad, el deseo disminuye hasta llegar a una saturación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos recordar que son concurrentes? ¿Cómo se determina la concurrencia de una necesidad? ¿Cómo se determina la concurrencia de una necesidad? ¿Mm? Cuando aparecen, De la nada. cuando aparecen varias necesidades a la vez, en el momento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es priorizar, ¿no? Tratar de buscar la manera de cómo priorizar, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos? Dicen que las necesidades son complementarias, ¿no? Porque para satisfacer una se requiere satisfacer otras. Son sustituibles porque se pueden reemplazar, se pueden satisfacer de diferentes maneras. eh, ¿Puedo Tienden a hacer, fijarse. ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, dime. En la práctica creo que había visto un ejemplo de que antes, por ejemplo, una empresa trabajaba con una máquina de escribir, pero conforme Ajá. avanzó el tiempo compró una computadora para hacerlo más rápido el trabajo. Entonces, para que funcione mejor, que le pusieron internet y eso. ¿Y cómo se llamaría eso? Las Ah, necesidades se van incrementando. ¿no sería sustituyentes o complementarias? No, 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 porque van apareciendo nuevas necesidades a la vez. Se requiere internet, requiere de una mejor computadora, no o sea, van evolucionándose. ¿Mm? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cómo se llamaba? Se van formando ilimitadas en número. Ah, Ujú. Así es. Entonces, esas se determinan las características, ¿no? ¿Ya? Son, se saturan, bueno, perdón, son fijables también, son fijables, se fijan, se forman una costumbre, ¿ya? Y hay una serie de características que se determinan, ¿no? Tienden a fijarse, ¿no? Mm, ¿Cómo se clasifican las necesidades primarias, secundarias y terciarias o suntuarias, ¿no? Ahora, para satisfacer una necesidad, nosotros requerimos de ciertos recursos, ¿no?
¿Cómo se llaman aquellos recursos que sirven para satisfacer necesidades? ¿Cómo se llaman aquellos recursos que sirven para satisfacer necesidades? ¿Mm? A ver, ¿cómo se le llaman aquellos recursos que se utilizan para satisfacer necesidades? ¿Servicios? ¿Bienes Recursos, o bueno, servicios? bienes y servicios. Así es, bienes y servicios. Ajá. Los bienes y servicios, recursos que sirven para satisfacer necesidades. Ahora, los bienes son todos aquellos objetos, ya sea material o inmaterial, ¿no? Y los servicios son actividades inmateriales, ¿ya? Ahora, también habíamos conversado acerca de la clasificación de los bienes, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Sí. Ah, muebles e inmuebles. ¿No? Los bienes, los bienes. ¿Cómo se clasifican los bienes? Libres y económicos, así es, Will. Ujú. Libres y económicos, ¿ya? Los bienes libres se encuentran en la naturaleza, los recursos naturales, y los bienes económicos son recursos creados por el hombre, ¿ya? Unos son abundantes y los otros son escasos, ¿no? Y lo que nosotros vamos a analizar con mayor interés es los recursos escasos, ¿no? Por eso se clasificaban los bienes económicos según su naturaleza, según su duración, según mm, su condición, ¿no? Según la condición que cumplen en la producción, según eh, la función, ¿no? Según la relación, según el aspecto jurídico, según su relación con el ingreso, diferentes tipos de bienes económicos, ¿no? Y los servicios en este caso son todos aquellos actos que realiza el hombre para satisfacer las necesidades de otros, ¿no es cierto? Entonces, esos son aquellos, los bienes y los recursos que se utilizan para satisfacer necesidades. Punto aparte, muy bien. Y ahora, también es necesario, para satisfacer necesidades nosotros necesitamos de ciertos recursos, pero al momento de utilizar los recursos hay que crearlos primero, hay que intercambiarlos, hay que generar actividades diferentes. Entonces, las actividades que nosotros realizamos para poder satisfacer las múltiples necesidades se dan a través de un proceso económico, ¿no? A través de un proceso económico. Eso es lo más importante que nosotros debemos de considerar dentro de estas actividades, ¿no? Ahora estamos ya concentrándonos en la principal, el tema más importante de la economía, el proceso económico. ¿Por qué? Porque de esas actividades, del conjunto de actividades que nosotros realizamos, nosotros vamos a utilizar o vamos a hacer el uso adecuado de los recursos escasos. ¿Ya? Entonces, el tema del día de hoy es proceso económico, producción. ¿Ok? Listo, vamos a empezar. Profe, pero nos dijo que iba a compartirnos un videíto. Ah, muy bien. Ok, entonces el videíto del día es. A ver. mm, Dame un segundito. No. Un ex asesor de la CIA está a punto de dar a conocer su próxima proyección sobre los mercados. Estudiante, sé que a veces las cosas no van bien. A veces no son como uno lo espera. No son fáciles. Te sientes decaído, que no llegarás a ningún lado. Bueno, ahora dime,
¿Y qué estás haciendo para cambiar eso? Las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para hacer lo que quieras hacer de grande. Y es verdad, las cosas no se regalan. Para llegar a donde quieres tienes que esforzarte. Lo sabes, ¿cierto? Todos esos desvelos, estudiando duro para ser el mejor. Todas esas horas que pasas en casa con un libro, en vez de salir de fiesta. No te preocupes. Recuerda que un gran sacrificio conlleva una gran victoria. Y sí, hay personas que no tienen estudios, o que no están en una escuela de prestigio como otros, pero créeme, que las ganas de salir adelante a nadie detienen. Tú, como estudiante, debes de saber que no importa cuántas veces quieras rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo, siempre debes de recordar por qué haces las cosas, por ese futuro que anhelas, por esos momentos que deseas, por todo y mucho más. Siempre tienes que seguir adelante, y te aseguro que lograrás todo lo que te has propuesto. Solo espero que nunca te rindas y tengas la esperanza de que tú puedes lograr todo lo que te propones. Ahora ve, saca tu libro y sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo sé que serás grande. Échale ganas a la vida. Bien, entonces es un pequeño mensaje, ¿no? de motivación para los estudiantes, ¿no? Espero les haya gustado. Ahora sí, vamos a presentar la diapositiva del día. ¿Dónde estás? Ahora sí, ya apareció. Aquí está. Ok. Proceso económico, producción, y le he agregado un pequeño valor agregado que es los costos de producción, ¿ya? Ok. A ver. Este video también nos habla acerca del tema, ¿no? El tema del día. Y el tema es el proceso económico de la producción, pues, ¿no? Vamos a ver.
El video básicamente demuestra cómo una entidad, como una empresa, ¿no? Como factor productivo que es, logra implementar la industria, ¿no? Para poder mejorar la actividad productiva, ¿no? Cómo poder mejorar este reconocimiento de la producción, ¿no? La actividad productiva, ¿ya? ¿A qué le llamamos proceso económico? ¿Te acuerdas o no? Lo dije. El proceso económico vendría a ser, pues, no, la, el conjunto de actividades económicas que se deben realizarse dentro de una economía, ¿ya? El proceso económico se manifiesta principalmente por el conjunto ordenado de actividades económicas que suele realizar el hombre o la sociedad para el bienestar de una economía, ¿no? Para poder alcanzar el bienestar general. Este proceso económico se va a realizar a través de un conjunto de actividades íntimamente relacionadas. La producción, la primera etapa del proceso económico en la cual consiste en la transformación de los factores productivos, ¿no? Para elaborar bienes y o servicios. ¿Ok? Es la primera etapa del proceso económico en donde se va a cumplir con el objetivo de obtener el recurso necesario. Una vez ya obtenido el producto, bien o servicio, ¿ya? Se va a tener que generar la siguiente actividad. ¿Cuál es? El traslado e intercambio de los productos elaborados hacia los mercados para que sean intercambiados, ¿no? O sea, una vez elaborado el producto, se tiene que desplazar, se tiene que guiar, llevar a los mercados para que sean intercambiados. ¿Ok? Esa es la etapa de la circulación. Una etapa en la cual se forman los mercados y se generan los precios de los bienes y servicios. Elaborado ya la actividad de intercambio, aquí las entidades primordiales que van a generar sus ingresos, que son las empresas, van a empezar a captar todos los ingresos y esos ingresos van a empezar a repartirlos entre todos aquellos que han intervenido en la producción. Para eso se realiza la actividad de la distribución, ¿no? Se reparte aquí las riquezas generadas en la producción entre todos aquellos que han intervenido en el proceso productivo, ¿ya? Aquí se da la retribución a los factores productivos. La retribución a los factores productivos. Una vez los propietarios de los factores hayan obtenido sus ingresos, ¿qué empiezan a utilizar con esos ingresos? ¿Qué empiezan a realizar? Pues la obtención de los productos necesarios para satisfacer sus necesidades a través del consumo. El consumo, como dice, se da la utilización ya de los bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades, para alcanzar el objetivo que es la satisfacción de las necesidades. Pero a veces, como se dice en la economía, uno siempre tiene que progresar. En economía uno siempre tiene que progresar. Por eso es que el círculo tiene que ser constante, sostenido y en constante crecimiento. Es por ello que en la etapa del consumo, pues hay una parte de los ingresos que se destinan de la distribución al consumo que no lo vamos a consumir, que no lo vamos a utilizar. Lo vamos a guardar para poder generar la siguiente actividad, que es la inversión, ¿no? El ahorro genera inversión. ¿Y qué es la inversión? No, la obtención o la adquisición de bienes y servicios o de bienes de capital para ser utilizados en un nuevo acto de producción. ¿No? Aquí logro incrementar la capacidad productiva, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a reconocer en la inversión, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues nos reconocemos a las etapas del proceso económico. Pero el punto más importante también es analizar lo que se realiza en la producción. Es la producción la primera y la más importante etapa del proceso económico por la cual se van a generar los demás etapas, no las demás actividades. Pero ¿a qué le llamamos nosotros proceso de producción? No, proceso productivo. ¿A qué le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar así, ¿no? A la fase del proceso económico, ¿ya? La fase del proceso económico que consiste
¿no? En la combinación eficiente, adecuada de los factores, de una serie de factores o elementos productivos para obtener los bienes y servicios necesarios. ¿Ya? Esa es la fase de la producción, ¿no? La fase en la cual vamos a realizar la adquisición, la generación, la elaboración del producto necesario para satisfacer necesidades. ¿Ya? Pero para realizar esa actividad necesitamos, o se requiere, pues, ¿no? De una serie de combinaciones, de usos adecuados. Y eso es la fase de la producción. ¿Ya? Ahora, en esta fase de la producción, lo que nosotros vamos a estar utilizando es una serie de factores productivos, como por ejemplo la naturaleza, el trabajo y el capital, ¿no? Factores que se van a integrar, pues, no para la producción, para realizar, no la actividad productiva. ¿En dónde? Pues en las empresas, la unidad económica de producción. ¿No? Las empresas que son las unidades económicas de producción, ¿para qué? Para poder generar, ¿no? Los bienes y servicios necesarios. Entonces, de esa manera, pues, no reconocemos que la actividad de la producción, lo que nosotros vamos a hacer es una combinación de factores, ¿no? Factores naturales, factores laborales, factores capitales, ¿no? Dentro de lo que es la unidad económica de producción, que son las empresas, para poder adquirir o obtener los bienes y servicios necesarios. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a reconocer en la producción. Ahora bien, como te decía, utilizamos a una serie de elementos. A esos elementos se les llama factores productivos. ¿Y cuáles son esos factores productivos? Este es el cuadro, ¿no? Sintetizado de todos los factores que utiliza el gobierno para poder, o un país, para poder adquirir o obtener los recursos necesarios. Eh, a lo largo de la historia, los factores productivos se fueron con finalidades distintas. Así surgieron dos grupos de factores productivos. ¿Ya? Los factores clásicos, ¿no? Son aquellos factores creados por los teóricos clásicos, ¿no? Que eran considerados como los factores más importantes, ¿no? Que se utilizaban de una manera adecuada, ¿no? ¿No? ¿Ya? Eran los factores clásicos lo que nosotros reconocíamos, ¿no? Como parte importante dentro de lo que es esta actividad de la producción, ¿no? Claro, la semana, bueno, pero la diapositiva anterior nos mostraba, pues, ¿no? Cómo utilizamos los recursos, o los factores productivos clásicos, ¿no? Naturaleza, que son el conjunto de elementos que preexisten en la vida del hombre, o sea, que existen antes de la vida del hombre, ¿ya? Y todo lo que nos rodea, ¿ya? Que genera una como retribución, ¿no? La renta o el de las tierras, ¿ya? Es considerado como parte de lo que es las características de un factor originario. ¿Por qué es un factor originario? Porque se dice que este factor es propio de sí mismo, ¿no? Propio de la naturaleza, pues, ¿no? ¿Ya? Aquí nos proporciona recursos naturales, ¿no? ¿Ya? Son condicionantes, dice, es condicionante. ¿Por qué es condicionante? Porque condiciona al hombre a determinar cuál es el sector productivo que va a transformar su actividad. ¿Ya? Va a realizar su transformación. Es pasivo, ¿por qué? Porque se encuentra un solo sitio. ¿Ya? Y, por ejemplo, pues no, acá tenemos los ríos, los bosques, los campos, los recursos pesqueros, mineros, etcétera, ¿no? Todos los recursos que se encuentran en estos sectores. ¿Ya? El trabajo, un factor muy importante, ¿ya? Un factor muy importante en la actividad productiva, porque estos sí van a participar también de manera directa en la producción, al igual que la naturaleza.
Ya, porque la naturaleza se encuentra ahí nomás para que nosotros podamos transformarlo. En este caso, cuando nosotros vamos a transformarlo, estamos realizando una actividad laboral, trabajo, una actividad física y o mental, ¿sí? Que realiza el hombre para poder generar los bienes y servicios necesarios. Ahora, la participación del hombre por este tipo como trabajo requiere una retribución. A esa retribución se le llama salario. ¿Ya? Características. Entre las características tenemos que también es un factor propio de la naturaleza humana. ¿Ya? Este es determinante, ¿no? Porque la naturaleza como condiciona, el trabajo determina. ¿Ya? Si la naturaleza es pasiva, el trabajo es activo. Porque los dos van de la mano siempre, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de los obreros, ahora le llamamos colaboradores, ya no se le llaman trabajadores, ¿no? Ahora se le llaman colaboradores, ¿no? Colaboran con la empresa para que obtengan su ganancia. El capital, factor productivo importante también, ¿no? Que participa de manera directa porque el hombre sin una herramienta, sin un elemento que lo ayude, no va a poder producir adecuadamente los recursos. Por eso que el capital es un elemento derivado que auxilia al hombre en la producción, ¿ya? Que genera interés o rédito como retribución, ¿ya? Y que es considerado un factor derivado. ¿Por qué? Porque deriva de la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no? O sea, de la transformación que le damos a la naturaleza. Muchas veces cuando nosotros transformamos la naturaleza obtenemos en primer lugar bienes de capital, ¿no? Para que nos ayude a poder crear otros recursos, ¿ya? Y es auxiliar porque ayuda, apoya al hombre a poder cumplir con sus objetivos, ¿no? ¿Ya? Estos son los factores productivos clásicos. Estos son los factores productivos que existieron desde siempre. Estos son los factores productivos más importantes porque participan de manera directa en la producción, ¿ya? Mientras que se le agregan otros dos factores modernos, ¿no? Para poder complementar la producción, ¿ya? La empresa económica de producción, esta empresa tiene una o réditos, no, pero ganancias o utilidades le llaman, ¿ya? Mientras que el Estado, ¿no? Que regula la actividad productiva a través de políticas económicas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la retribución que son los tributos, o sea, las personas por sus actividades productivas tienen que pagar un tributo al Estado, ¿ya? Y el Estado en este caso debería ser, la empresa es el organizador, en este caso, el Estado viene a ser el regulador, ¿no? El que regula las empresas. Muy bien, entonces, eso es lo que nosotros consideramos como los factores productivos. La función de la producción relaciona a los factores clásicos. ¿Por qué los factores clásicos, profesor, y no los complementarios? Porque los clásicos son los que participan de manera directa en la producción. Las empresas o los estados están esperando que se implementen los recursos para que puedan empezar a realizar sus actividades. Y eso no es recomendable, ¿no? La función de la producción se manifiesta, ¿no? Cuando la cantidad producida empieza a tener relaciones con los factores elaborados. Y de esta manera, ahí está. Presenta la relación entre la cantidad de producción generada y los factores productivos que participen. ¿Y cómo se calcula esto, profesor? Se calcula de la siguiente manera. Aquí nosotros vamos a obtener la cantidad exacta de productos elaborados, ¿ya? Y lo relacionamos, lo comparamos con
los factores productivos, tanto naturaleza como trabajo y como capital. Que muchas veces sale ganando el trabajo porque es el factor activo de la producción, ¿no? ¿Ya? La Q es el nivel de producción, la cantidad de bienes producidos. La naturaleza vendría a ser, pues, ¿no? La N, la T es el trabajo y la K de capital. Hasta ahí la función de la producción. Ahora, la productividad. Indicador de suma importancia, ¿no? Cantidad de un bien o servicio producido por cada uno de los factores productivos usados en la producción. Es decir, producir más con los mismos recursos productivos. La productividad básicamente se manifiesta, pues, no en buscar el rendimiento que deben aplicar los factores productivos en la producción, ¿no? ¿Ya? La productividad se va a medir también de manera matemática, de forma matemática, ¿ok? En donde podemos relacionarlo de esta manera, ¿no? En la productividad nosotros vamos a significar la cantidad de productos elaborados, ¿no? Por una cantidad de agentes económicos. Básicamente se establece también. Pero la productividad solamente va a medir cómo es el rendimiento de los factores productivos. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La productividad es igual a la producción total, la cantidad de bienes producidos, entre el número de cantidad o el número de factores utilizados. Factores productivos. Acá tenemos un ejemplo. ¿Bien? En donde nos dan la cantidad de productos y el nivel de trabajadores, la cantidad de trabajadores. Al tener ya este cuadro, la fórmula ya presente, al tener ya la cantidad de productos elaborados y el número de trabajadores determinantes, no podemos obtener su rendimiento. ¿Qué quiere decir? Manteniendo la cantidad de trabajadores intacta, la cantidad de productos se empiezan a elevar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una productividad en incremento creciente. ¿Ya? Así puedes establecer ese cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde la Q es la producción, las unidades producidas, la T es el factor trabajo, ¿no? Productividad media, ¿cómo es? Lo mismo, igualito, ¿no? Mide el rendimiento de cada uno de los factores productivos en un periodo determinado. Resulta del volumen de producción con la cantidad de factores productivos. Lo mismo que le dije hace un momento. La cantidad producida entre el número de factores utilizados. Otro ejemplo, mire, pero en este caso estamos notando que la productividad, cuando hablamos de una productividad, ¿no? Simple, la productividad va a relacionar la cantidad de producción con la misma cantidad de trabajadores encontrados. O sea, manteniendo la cantidad de factores constantes, si la producción aumenta, entonces el rendimiento de la productividad es creciente. Es creciente. Si la producción disminuye, entonces el rendimiento vendría a ser decreciente. Pero eso manteniendo la misma cantidad de factores, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si varía la cantidad de factores? Entonces ahí estamos hablando de una productividad media. Ya podemos sacar un verdadero promedio, ¿no? Y entonces así se forma, ¿no? Tenemos el nivel de producción, tenemos la cantidad de factores productivos y tenemos la productividad media, ¿no? Ya está. La productividad marginal. Cuando hablamos de estamos hablando, pues, ¿no? de un rendimiento adicional. Expresa la variación del volumen de producción al incrementar en una unidad adicional el cantidad de factores productivos. Se calcula de la siguiente manera. Productividad marginal es igual a la variación de la cantidad producida sobre la variación de los factores productivos. ¿Ya? Ahí está un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Ya? Por ejemplo,
ejemplo, ¿no? Eh, si la producción es cero, no hay factores productivos, entonces la productividad marginal no varía. Pero ¿qué se pasaría si aumenta la cantidad de factores? En este momento nos vamos a encontrar ya en un rendimiento marginal. ¿Ya? Nivel de producción, 10. Factor productivo 1. Claro, ahí vemos la variación ya, ¿no? ¿No? Variación en la cantidad producida de 10, de 0 a 10, y la variación en el número de factores de 0 a 1. ¿Ya? Ahí tenemos 10 entre 1, ¿no? Ahora, en la siguiente producción dice, no, aumentó a 30. ¿Qué tanto ha aumentado? Ah, profesor, la variación, 20. Aumentó en 1, ya está en 1. 20 entre 1, 20. ¿No? Luego la siguiente producción, 70, o sea que aumentó en 40, sí. Y la cantidad de trabajadores solamente aumentó a 1, ya 40 entre 1, 40. ¿Ya? Lo mismo va a pasar, ¿no? Cuando es 60, cuando es 55, ¿no? También. La productividad marginal tiende a ser negativa, sí, tiende a ser decreciente, cuando vemos que va aumentando la cantidad de factores productivos, ¿no? De manera constante, pero la producción tiende a disminuir, ¿no? Rendimientos decrecientes. Justo aquí está la teoría de la ley de los rendimientos decrecientes. Si en el proceso productivo se agregan sucesivas cantidades de un factor variable, o sea, trabajadores, entonces, en un primer momento, la producción tiende a incrementar. Sí, así es. Pero de una manera creciente. Luego, ese rendimiento va a empezar a caer. Ese rendimiento va a empezar a caer y finalmente se forma de manera negativa. ¿Ya? En la ley de rendimientos decrecientes. ¿No? ¿Quién lo propuso? Anne Robert Jacques Turgot. ¿Ya? Eso es lo que nosotros consideramos como la ley de los rendimientos decrecientes. Esta de la frontera de posibilidad de producción como que lo elaboramos anteriormente, ¿no? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? A ver, frontera de producción, frontera de posibilidades de producción, ¿a qué le llamamos? A una gráfica que relaciona la cantidad producida de dos o más bienes, de dos bienes distintos, ¿no? Ya para poder establecer una actividad productiva. ¿Ya? Así consideramos lo siguiente, ¿no? En la letra D vamos a ver la producción inalcanzable, ¿no? Esa producción en la cual se sugiere, pues, ¿no? De que para poder llegar a esa producción inalcanzable se realiza una reinversión, ¿no? En la letra C, la producción óptima, igual que la letra A, ¿no? Porque está dentro de la curva de posibilidades, ¿no? ¿Ya? Y la letra B es la producción ineficiente, ¿no? O sea, aquí no se están utilizando adecuadamente los recursos, ¿ya? Los recursos productivos. Muy bien. Por último, tenemos de los sectores productivos, ¿ya? Sector primario, secundario, terciario. ¿No? Los sectores productivos también lo hemos elaborado anteriormente. Habíamos hablado del sector que realiza la extracción. ¿Mm? ¿Se acuerdan del sector que realiza la extracción? ¿No? Productivo. El sector productivo del sector primario. Ujú. Realiza la actividad de extracción de minerales, la agricultura, la ganadería, ¿no? La minería, la extracción petrolera, la tala, la pesca, la caza, ¿no? Ejemplo, etcétera, ¿no? También tenemos en este caso el sector secundario, que es el sector transformativo. Este sector transformativo realiza, pues, ¿no? Las industrias, ¿no? Aquí se mueven las industrias. Mientras que los sectores terciarios, el sector terciario es el sector que presta servicios, que brinda servicios. ¿Ya? Una practiquita aquí, a ver, ¿eh? Una preguntita, a ver, algo simplota, para que lo puedas observar, a ver, ¿quién me puede dar esa respuesta?
Identifica a qué sector productivo corresponden las siguientes imágenes. ¿Cuál? Dado. Dado, dice. Ujú. Ya. Uno, el sector primario, claro, es la agricultura. En la número 2, sector secundario. La E, la E, la La E, E. la E, la E, la E. Ah, ahora sí, claro, el transporte, pues. Exacto, el transporte. Ujú, o sea, el transporte es sector terciario. Ujú. Y el número 3 es el sector secundario. Exactamente. ¿Sabes? La respuesta es la letra E. ¿Ya? En la pregunta número 2, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la retribución a los factores productivos? ¿Cómo es la retribución, profesor? La distribución, la retribución a los factores productivos. ¿Te acuerdas? En el cuadro de los factores productivos nosotros hicimos cómo se le retribuye a los factores de naturaleza, el trabajo, qué retribución recibe. Así es, primario, secundario, terciario. No, esos son sectores. Renta, salario, interés, ganancia y crédito. Listo, muy bien, excelente. La naturaleza recibe una renta, ¿no es cierto? La naturaleza que recibe una renta. ¿Ya? Exacto, muy bien. El trabajo que recibe, el trabajo recibe un salario. El capital, un interés o rédito. Ganancia La empresa, la y ganancia. tributo. Y el Estado, los tributos. ¿Sí? Ese es un factor, los factores, la retribución de los factores productivos, ¿no? A ver, abre esta verga, ya no, ya. Me olvidé de borrar este cuadrito. Pero bueno, ya. No se puede. A ver. Listo, acá. Relación, a ver. No, por ejemplo, mira, un ejemplo aquí, mira, ahí está. Es un factor derivado, el capital, ¿no es cierto? Ya te dice la primera ya. Su rol es organizador. Trabajo, Organizadora, Empresa. la empresa. Claro. El factor es un factor activo. Estado, El trabajo. Oh. ¿Mm? ¿Y quién recibe retributos? El Estado. La Estado. del Estado, ¿no es cierto? Así es. Uy, me equivoqué. Ah, no, está bien. Ujú. Está bien, está bien. Ya está. BDAC, ¿no? Ujú, BDAC. La pregunta número 5 dice, los elementos de la naturaleza que afectan situaciones como inundaciones, fenómenos del Niño o estado del territorio son importantes a tener en cuenta en el ámbito de la producción, sobre todo para las empresas que realizan actividades económicas. ¿Qué tipo de actividades primarias, económicas? primarias, Mm, primarias, ya, excelente. Las primarias. Ujú. Así es, exacto. Entonces, esas son las respuestas de esta pregunta. Muy bien. Ahí, hasta aquí vamos entendiendo, ¿cierto? A ver cuánto falta, cuánto tiempo nos falta. Todavía nos queda tiempo. Muy bien. Vamos a hacer entonces el tema de los costos de producción. Pero antes de esto vamos a ver este pequeño videito. Costos de producción. Para empezar a hablar de costos, es importante saber qué es un costo. Un costo es todo aquello que te va a generar un ingreso, es decir, que te representará una inversión, ya sea presente o futura. Un costo no es sinónimo de gasto, como a veces se cree, porque el gasto es algo que no vamos a recuperar.
El gasto es aquel que disminuye nuestra utilidad y hasta puede generar pérdidas. Generalmente, en una industria se tienen que procesar la materia prima y transformarla en nuevos productos. Es decir, que el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere. Y de aquí sale el costo de producción, que no es solo el precio de compra, sino el precio de compra más los gastos de fabricación. En el costo de producción entran 3 elementos: materia prima o materiales directos. Es aquel que forma parte del producto, como por ejemplo en un calzado, la suela que lo compone, y que son necesarios para su elaboración. Los materiales indirectos son aquellos que no constituyen parte del producto para su funcionamiento, tales como bolsas y cajas que se emplean para darle presentación al empaque. Mano de obra. Se divide en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico. Además, participa activamente en la elaboración del producto. La mano de obra indirecta está constituida por supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de mantenimiento. Otros gastos de fabricación pueden ser útiles de aseo, papelería de oficina, combustible, alquileres, impuestos. El costo unitario de producción es el valor de un artículo en particular. Gastos de venta son aquellos que se utilizan para impulsar las ventas de la empresa y se encuentran conformados por publicidad, propaganda, salarios y comisiones a vendedores. Gastos de administración. Estos gastos están compuestos por las erogaciones para la administración de la empresa, como son los salarios del personal administrativo, pagos de alquiler, luz, teléfono, gastos de aseo, papelería, artículos de escritorio. Gasto financiero. Se refiere a las operaciones llevadas a cabo con el fin de estimular las actividades de la empresa. Listo. Eso es lo que nosotros consideramos como los costos de producción. ¿Ya? ¿A qué le llamamos costos de producción entonces? Conjunto de gastos monetarios o desembolsos en los que incurre el empresario para adquirir elementos necesarios para producir una determinada cantidad de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. ¿Ya está? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a establecer, pues, ¿no? En un periodo de tiempo determinado, ¿no? Lo que es el tema de costos. Las clases de costos productivos se manifiestan según varios objetivos, ¿no? Por ejemplo, los costos totales. Valor de todos los desembolsos que realiza la empresa para generar un determinado nivel de producción. ¿Ya? Se dividen en fijos y variables. Los costos fijos son aquellos costos independientes a la actividad productiva. ¿Ya? O sea que estos costos no dependen de la producción, se van a ejercer siempre. Aún así, no haya producción. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a tener una tienda, por ejemplo, pero todavía la tienda la tengo que implementar, la tengo que mejorar, tengo que ordenar, entonces, de todas maneras tengo que pagar el alquiler del local, pero todavía no funciona. Entonces, el alquiler funciona siempre y cuando ¿no? Aún así no haya producción. ¿Ya? Pago del alquiler local, pago de la vigilancia también, ¿no? Los sueldos de los empleados administrativos, ¿no? Aquellos que no dependen de la producción, pues, ¿no? Entonces, esos son costos fijos. Y la gráfica, como ustedes podrán observar, es una recta horizontal paralela, pues, ¿no? Al volumen productivo. ¿Ya? Ojo, los costos fijos son diferentes a la función de la producción, o sea, no aumentan con la producción, se mantienen siempre constantes, acuérdate de eso, ¿eh? Siempre constantes, ¿ya?
costos variables. Cuando hablamos de costos variables, estamos hablando después, ¿no?, de aquellos costos que sí son dependientes a la actividad productiva, ¿no? O sea, aumenta la producción, aumentan los costos variables. Disminuye la producción, disminuyen los costos variables. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en los costos variables. Por ejemplo, los insumos, las materias primas, pago a los obreros, ¿no? O mano de obra directa, pues, ¿no? ¿Ok? Por eso que la gráfica siempre se va a manifestar en base diagonal, pues, ¿no? A los costos y a la productividad, ¿no? ¿Ya? Son costos productivos, dice, ¿no? ¿Ya? Costos totales viene a ser, pues, ¿no?, ya la suma del costo fijo más el costo variable, ¿no? Por eso que aquí observan ustedes, pues, ¿no?, el costo fijo total, la línea recta, vertical, o perdón, horizontal. El costo variable es una línea curva que depende de la producción, y el costo total vendría a ser la misma curva del costo variable, pero a partir del costo fijo. ¿Por qué es a partir del costo fijo? Porque el costo fijo no va a cambiar, no varía, ¿no? Y a partir de eso se le suma, se le agrega los costos variables. O sea, al costo fijo se le agregan los costos variables y sale el costo total. Profesor, o sea, ¿qué pasaría si no hay producción? Si no hay producción, ¿a qué sería el costo total? ¿Mm? Si no hay producción, o sea, si la producción es cero, ¿a qué sería el costo total? ¿A qué sería igual el costo total? A ver, si hace un rato te ¿Fijo? dije, los costos fijos son costos constantes, costos permanentes, no dependen de la producción. Es más, si no hay producción, se sigue gastando en costos fijos, se sigue, ¿ya? Pero los costos variables sí dependen de la producción. O sea, si no hay producción, no hay costo variable, ¿no es cierto? Y si hay producción, hay costo variable. En base a los costos variables, en base a la producción se generan los costos variables, ¿ya? El costo total entonces sería, pues, ¿no?, la suma del costo fijo más el costo variable, ¿ya? Entonces, al costo fijo le sumamos el costo variable y obtenemos el costo total. Exacto. No, al revés, Simenita, al revés, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si no hay producción? La producción es cero. Entonces, si la producción es cero, ¿a qué será igual el costo total? El costo fijo. El costo total sería igual al costo fijo. Exacto. Sería igual al costo fijo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos establecer en los costos totales. ¿Ya está? Costos unitarios. Se refiere al costo por cada unidad producida. ¿Ya? O sea, estos costos se establecen, pues, no, de acuerdo a la cantidad de productos que se determinan, pero se manifiestan en costos medios y costos marginales, dicen, ¿no? Pero hay un costo fijo medio, claro. El costo fijo medio es aquel en la cual se determina por el costo fijo entre la cantidad producida. Chicos, es el único costo, el costo fijo medio, es el único costo que tiene relación inversa con la producción. ¿Y por qué? Porque a medida que aumenta la producción, el costo fijo medio tiende a disminuir. Imagínate en este supuesto, ¿ya? Si la producción es cero, el costo fijo es 100, ¿ya? El costo fijo es 100, eso es normal, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si el costo fijo, si la producción aumenta a 10 y el costo fijo sigue siendo 100? ¿A qué sería igual el costo fijo medio? 100 entre 10, 10. 10. Así es. Pero ¿qué pasaría si llega a 20? La cantidad producida llega a 20. El costo fijo seguirá siendo 100. Costo fijo, pues. ¿A qué será igual el costo fijo medio? 50. 5. 5. 100 entre 20, 5. Pero ¿qué pasaría si llega a 30? Si la cantidad producida llega a 30, el costo fijo sigue siendo 100. ¿A qué será igual el costo fijo medio? 3,33. 3,33. ¿Ya?
Ese es igual. Entonces, me doy cuenta de que a medida que aumenta la cantidad producida, el costo fijo medio tiende a disminuir. Tiende a disminuir. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si la producción llega a 40? Y el costo fijo medio sigue, el costo fijo, perdón, sigue siendo 100. ¿A qué sería igual el costo fijo medio? 2,5. 2,5. Exacto. Así es. Entonces, nos damos cuenta que a medida que aumenta la producción, el costo fijo medio disminuye. ¿No es cierto? Entonces, conclusión. Ya, espera. Deme 10 segunditos, chicos. Listo. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? El costo fijo medio es el único costo que tiene relación inversa con la producción. ¿Ya? No te olvides de eso. Ahora, entonces, ¿y a qué sería igual el costo variable medio? Pues el costo variable medio vendría a ser igual al costo variable entre la cantidad producida. Profe, dicen que el costo variable medio tiende también al comienzo a disminuir, pero luego no, su rendimiento va a aumentar. Es el costo variable que tiene cierto grado de relaciones, ¿no? ¿Ya? Costo medio vendría a ser la suma del costo fijo medio más el costo variable medio también, pues, ¿no? Así es. O si no, hacemos lo siguiente, ¿no? Dividimos el costo total entre el costo o entre la cantidad producida, ¿no? Para poder hallar cuánto es el costo por cada producto en general, ¿no? ¿Cuánto me cuesta cada producto? En breve vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? En breve vamos a hacer un ejercicio, no se olviden, ¿ah? Entonces, esto es costo medio, ¿no? Por último, tenemos al costo marginal. Es el incremento del costo total ante el incremento de una unidad adicional producida, ¿no? Indica el costo de producir la última unidad económica. O sea, mide la variación de las costos totales entre la cantidad, entre la variación de la cantidad. Claro, para poder saber cuánto me cuesta producir el último producto elaborado, el producto adicional, pues, ¿no? Ejemplos, un ejemplo, perdón. En una economía editora, cuando se producen 100 libros de economía, su costo es de 250 soles. Y cuando se producen 101, su costo es 256. Aquí yo tengo que hallar cuánto es el costo marginal. 6 soles. A ver, 6 soles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos medido que esto, mire, 256 menos 250 entre 101 menos 100. ¿No es cierto? 6 entre 1. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuál marcamos? 6 soles. 6 solecitos, ¿no es cierto? Aquí marcamos la letra B. Está fácil, ¿sí o no? Así se hace. No, puro cálculo nomás, puro cálculo. ¿Ya? Y eso es todo por él. Resolvemos la de la práctica. La práctica. Vamos a resolver la practice. Ya. Ya. ¿Para qué? ¿Tu mamá? Mi mamá estaba. Ya. Dame un segundo. Vamos, tema número 3, chicos. Vamos a ver, espérate. Ahorita te voy a compartir. Funciona 10 minutos. En 10 minutos voy, ¿eh? Ya anda conversando. Ya.
Vamos a resolver las preguntas, muchachos. La inversión es un componente de la producción y si existe, desencadena una serie de beneficios para la sociedad. Dependiendo del monto... ¿Ah? Ese es tu mamá, yo creo que entró. Y si existe, desencadena una serie de beneficios para la sociedad. Dependiendo del monto, su efecto es de corto o largo plazo. En ese sentido, cuando el inversionista destina dinero para un proyecto, busca aumentar... La A ganancia. ver, ¿qué busca? La ganancia. La ganancia, claro. Lo que busca básicamente el inversionista es maximizar sus ganancias. ¿Ok? Muy bien, excelente. Busca siempre maximizar sus ganancias, no te olvides, ¿sí? La pregunta número 2. ¿A través de qué etapa del proceso económico una empresa incrementa su capital? A ver, ¿en qué etapa del proceso económico una empresa incrementa su capital? En la inversión. En la inversión, claro, porque en la inversión lo que nosotros vamos a buscar es un crecimiento productivo, ¿no? Y para poder crecer productivamente, pues tenemos que generar más recursos. Muy bien. En noviembre del año 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el presupuesto público del año 2020. Por otro lado, en el mercado laboral, perdón, se observa que Rosa trabaja todos los días para sacar a sus hijos adelante, mientras que Martín es el gerente general de una institución privada, encargada de la producción de calzado en Trujillo. Si se consideran los agentes económicos descritos, ¿cuál sería el rol de cada uno de ellos en la economía? A ver, vamos a ver. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el presupuesto público del año 2020. Estado. ¿Estamos hablando de quién? Familia. Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ah? Estado. El Estado, pues claro, el Estado. Por otro lado, en el mercado laboral se observa que Rosa trabaja todos los días. Pero Rosa, ¿a quién le pertenece? A la familia, ¿no? A la familia. ¿Y es cierto? Mientras que Martín es el gerente general de una institución privada encargada de la producción de calzados en Trujillo. Estamos Empresa. hablando de la empresa, la institución privada. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. B de Bazán. La B de Bazán. Bazancito. ¿Ya? Pregunta número 4. A ver. Antiguamente la pachamanca se generaba a una temperatura elevada y prolongada, en un hoyo cubierto con hojas y tierra. En la actualidad los mismos ingredientes son utilizados y preparados muchas veces por restaurantes que utilizan hornos especiales a gas propano. El cambio en producir la pachamanca se debe básicamente a qué. Esa fue una pregunta de examen, ¿no? A la nueva tecnología. Claro, la nueva tecnología. Excelente. Nuestro país cuenta con una diversidad de recursos, entre los cuales destacan frutas, tubérculos, peces, gas natural, petróleo y minerales, de los cuales, a ver, estamos hablando de qué tipo de recursos, ¿no es cierto? Las frutas, los tubérculos, los La A. peces, gas natural, petróleo. ¿Mm? La La letra A. Los tres últimos son recursos no renovables. Claro, el gas natural, el petróleo y el mineral son recursos no renovables. Las frutas y el gas natural son renovables. El gas natural no es renovable. Los dos primeros son no renovables tampoco, y solo las frutas tampoco. Ahí estamos relacionando la respuesta a la letra A de adorables criaturas. Pregunta número 6. Debido a la falta del trabajo en la región Cajamarca, su presidente decidió otorgar un préstamo para ser utilizado como capital de trabajo. De esta manera, el funcionario público intenta
A ver, el funcionario público, el Estado, ¿ah? ¿Qué intenta hacer? ¿Mm? ¿Qué Estimular la intenta hacer producción. el gobierno? ¿Ah? Estimular la producción. Estimular la producción, muy bien, claro, porque al otorgar subsidios ayuda a que aumente y mejore la producción en su región, ¿no? El presidente regional. Muy bien, respuesta letra D. 7. El fin de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades. Ahora bien, para lograr este objetivo se necesita recurrir a los bienes y como no se encuentran a la mano, ¿no? Se requiere buscarlos o transformarlos. Ay, ay, ay. Aquí estamos realizando una actividad, ¿no? ¿Qué actividad estamos realizando? ¿Qué actividad estamos realizando? Producción. La producción, claro, la producción. Excelente, la producción. La transformación de los recursos, pues. 8. Es la unidad económica que se encarga de reunir a los factores productivos para poder crear bienes y servicios y obtener utilidades todavía. Las empresas. Las empresas. Las empresas. Muy bien. 9. Los dueños de una empresa consideran que el nuevo economía se recupere y que se incrementen las ventas y mejoren las utilidades, por lo cual deciden incrementar la cantidad de trabajadores, manteniendo constante la cantidad de los demás factores productivos. Observando que el aporte adicional de cada trabajador es cada vez menor, ¿qué se puede afirmar acerca de la situación de la empresa? Se ha ido aumentando la cantidad de trabajadores. De un momento a otro su rendimiento es cada vez menor, el rendimiento adicional. ¿Qué era? Que existen rendimientos decrecientes. Excelente, excelente. Rendimientos decrecientes. La última. Sandrita, luego de analizar las etapas del proceso económico, puede afirmar que, teóricamente, la fase de la actividad económica que antecede a la distribución se conoce como antecede a la distribución. Circulación. Circulación. Así es. Eso es todo, amigos. Te dejo ahí unas cuantas preguntitas interesantes para que puedas resolver las preguntas. Y si no te salen, ahí tienes las claves de paso. Listo. Eso es todo, mis estimados estudiantes. ¿Han entendido la clase? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, mi clase acaba de concluir. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones, ¿no? Va Sancito, nuestro rey. Listo, chicos. Excelente clase, profe. Muchas gracias.